Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en errores congénitos del metabolismo. En este anteúltimo encuentro, el tema es fenilcetonuria, aspectos neurocognitivos. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Ana Chiesa y a la doctora María Laura Pardo Campos, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También agradecemos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a la Fundación de Endocrinología Infantil y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar por iniciada la actividad dándole la bienvenida a las oradoras. La doctora Ana Chiesa es endocrinóloga pediatra del Centro de Investigaciones Endocrinológicas Dr. César Vergada, CONICET FEI, y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. También es directora del programa de pesquisa neonatal de la Fundación de Endocrinología Infantil. La doctora María Laura Pardo Campos es doctora en psicopedagogía, es coordinadora del área de psicopedagogía de la Fundación Endocrinológica Infantil y del Centro de Investigaciones Endocrinológicas Dr. César Vergada CONICET. Así que con la presentación de estas dos honorables profesionales, damos por iniciada la actividad. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniela, Vilay, y bueno, la oportunidad de cansarlos un poco nuevamente con la presentación de nuestra experiencia en fenilcetonuria. Este va a ser nuestro último encuentro, así que quédense tranquilos. Y hoy vamos a hablar de los aspectos neurocognitivos de PKU, y les quería contar que si bien va a ser alrededor de un paciente, el paciente va a ser delineado rápidamente en muchos de los aspectos que hablamos hasta ahora en otros encuentros, con algunas preguntas que a lo mejor lo van a caracterizar más, pero la idea es contarlo como de modelo para ver en él cómo evaluamos la neurocognición y cómo esto se relaciona con lo que le pasa a estos chicos. Entonces, bueno, si me pasas la primera, Dani. Tenemos un paciente varón PKU que ahora tiene 30 años. Yo voy a contar un poquito para adelante y para atrás para hacer como un delineo del paciente y que terminemos con esto, con el pase a María Laura con un paciente redondeado. Este era un chico que era el primer hijo de una pareja de padres sanos, el segundo matrimonio del papá, tenía 3 hijos de un matrimonio anterior, y después ahí ven un hermano que dice -4, con un hermanito que nació cuando él tenía 4 años. Los padres eran sanos, con una talla normal, nació de una gesta normal y un parto por cesárea por una doble circular de cordón, pero con un APGAR 8-9, el perinatológico sin problemas, con buen peso de nacimiento. Fue alimentado a pecho a demanda y tuvo una pesquisa neonatal con una fenilalanina de 22 miligramos por decilitro en un momento donde esto estaba fuera de un programa de pesquisa como tal, y concurre a nuestro consultorio a los 34 días de vida, con este resultado en la mano, muy preocupados, muy ansiosos porque no les habían dicho qué tenían que hacer con esto, o sea que ya acá nos remontamos al primer webinar donde hablábamos de pesquisa neonatal. Y cuando hacemos, ya tenía 34 días, estaba solo con pecho, con un aumento de peso justo, donde rescatamos 8 miligramos de fenilalanina en sangre por decilitro y una relación fenilalanina-tirosina aumentada. Evidentemente esto cuando el contenido de la leche de madre de fenilalanina no era demasiado, pero el chico tenía una fenilcetonuria. Así que bueno, fue confirmada con valores más altos de fenilalanina, llegaban a 20, 25, con una tirosina baja con una relación muy alta. Las biopterinas en ese momento que se mandaban afuera fueron normales, llegaron más tarde, pero fueron normales, y comenzó el tratamiento con buena adherencia y evolución. Este chico fue siempre sano, tuvo un buen cuidado pediátrico con vacunas completas, cumplió las pautas madurativas normalmente, caminó al baño, la locuela fue normal, y lo único que registró como una intercurrencia, pero algo que se registró, fue una anemia del segundo año de vida, que corrigió con aporte de hierro. Si me pasas la próxima, no, anda para atrás. ¿Por qué puse una estrella ahí? Esta situación de no saber qué hacer marcó a la familia durante bastante tiempo y hizo a la mamá muy desconfiada. La mamá era profesional, es profesional, y quedó siempre muy desconfiada y en control de las indicaciones que se les daban. No era una persona entregada a lo que se le decía, sino que siempre estaba chequeando lo que uno indicaba o no,
yo creo que marcada por esta situación, vieron que este es un periodo vulnerable donde por ahí, si uno no está demasiado seguro en lo que transmite, además este chico era de los primeros nuestros, o sea que a lo mejor tampoco se encontró con un equipo de salud que era tan idóneo como por ahí podía serlo ahora con tanta más experiencia, me parece. Bueno, sigamos entonces, solo estoy marcando algunos aspectos nada más. La caracterización molecular no la teníamos en ese momento, pero supongamos que ahora la tenemos en este bebé, y este chico tenía dos mutaciones, una que era una en un exón 5 con un cambio de sentido en el dominio catalítico, y la otra en un intron 8 con un impacto sobre la proteína desconocido. Si me pasás, me parece que está animada, claro. En general la primera, que es bastante más frecuente en nuestra población, en homocigosis o en combinación con mutaciones nulas, da un fenotipo clásico, una fenilcetonuria severa, sin respuesta a posible a chaperonas. Y con mutaciones que retienen una actividad residual pueden dar un cuadro fenotípico variable, que es lo que, déjame antes, ahí está, variable, que es en realidad lo que pasaba con este chico. Este chico, cuando mandamos el fenotipo a hacer, ya era un poco más grande, pero no importa, yo lo puse acá como para que sabemos con qué tipo de cuadro clínico estamos bailando. Este chico, esa mutación, que era intrónica, no fue informada como mutación, sino como solo una variante al principio, y después fue comunicada y tuvimos las dos mutaciones. Durante un tiempo pensábamos que a lo mejor tenía otra forma más rara de mutación en otro alelo. Pero bueno, entonces este chico tiene una mutación conocida en el dominio catalítico, con cambio de sentido, con una proteína que se malforma de alguna forma, y una mutación con una actividad residual desconocida en el intron 8. Entonces la pregunta que les voy a hacer ahora en relación a esto es, de acuerdo a la información que proporciona el genotipo, usted diría que este paciente seguramente tiene una forma de PKU leve y con el tiempo no necesitará dieta, o seguramente tiene una forma clásica con muy baja tolerancia, o no es posible decir qué tolerancia tendrá con esta información y habrá que recabarla de la evolución, o seguramente responderá a BH4. A ver, ¿qué votamos? Bueno, bien. Es verdad, no es posible decir qué tolerancia tendrá con esta información y habrá que recabarla de la información. No podemos decir que seguramente responderá a BH4 porque la única que conocemos, en general, depende de la combinación, puede no responder. Y seguramente de una forma clásica con muy baja tolerancia, tampoco, por el seguramente también. O sea, realmente no es posible decir con una combinación de este tipo, sobre todo cuando una es intrónica, que uno no sabe qué proteína resulta de la lectura del corte del intrón y la lectura del exón, no es posible decir. Así que bueno, este chico sabemos que tiene una fenilcetonuria con doble defecto de la fenilalanina hidroxilasa, pero no podemos saber cómo es, y esto hay que verlo en la evolución. Entonces, bueno, seguimos en el tratamiento de este bebé. Y este chico no mantuvo la lactancia materna, pero en realidad es porque es de los primeros nuestros. Nosotros no manteníamos la lactancia materna en ese momento. Este chico, además, la madre estaba con un shock emocional importante y no estaba proclive a tenerla. El valor de fenilalanina un poco más bajo fue realmente porque estaba bastante hipogaláctica. El chico no estaba hipocalórico, pero la alimentación estaba muy justa. Y después empezó el tratamiento convencional con dieta y sustituto de proteínas de acuerdo a las recomendaciones. La tolerancia estimada en la infancia rondó los 350 miligramos por decilitro, o sea que lo ponía en una fenilcetonuria moderada, o sea, entre moderada más tirando a severa, pero moderada, y al liberar las verduras y frutas incorporó aproximadamente 100 miligramos de fenilalanina, o sea que ya se iba a 4,50 sin modificar los controles, o sea que era realmente su tolerancia, y después de la pubertad esta tolerancia se ubicó en alrededor de 600 miligramos de día.
Entonces, bueno, ¿cómo controló? Los controles fueron adecuados, excelentes, hasta el nacimiento del hermano a los 5 años, 4 años y medio más o menos. El hermano, a su vez, durante el primer año desarrolló una celiaquía, o sea que la madre tuvo que destinar también esfuerzos a otra dieta, con lo cual, en ese año, su control se convirtió en irregular e inadecuado. En realidad, inadecuado por alto, a pesar de que nosotros en ese momento éramos más relajados con el control también. La indicación de 8-10 era valor tope, y no o sea, por ahí ahora si nos da un 10 un chico chiquito nos morimos, ¿no es cierto? Pero en ese momento nos parecía alto 10, pero con 8 a lo mejor estábamos un poquito más tranquilos que lo que estamos ahora. Fue cambiando con el tiempo. A los 6 años retomó buenos controles. De 13 controles que hacía, fíjense, a los 6 años la indicación es 12 por año, y tenía 13 por año, o sea que la mamá estaba encima, 3 altos. Entre los 7 y 8 años está rebelde, hay crisis, la crisis es familiar y tiene que ver sobre todo con el trabajo del papá, que se ausenta mucho por motivos laborales. Entre los 9 y 10 años libera verduras y frutas, y los controles mejoran muchísimo, porque tiene hábito de consumo de verduras y frutas. Y fíjense que para una indicación de 12 controles, tiene 22 controles, 19 controles, porque la madre registra que hay transgresiones, pero realmente los controles son todos buenos. O sea que en general, salvo ese primer periodo alrededor de los 5 años, esto fue bueno, siempre tuvo buena tirosina, y comenzó a transgredir, y en la edad adulta, hasta los 25 años aproximadamente, se mantiene en controles entre 10 y 13 miligramos por decilitro. Cuando está más abajo está en 8, cuando está más arriba está en 12. Este chico seguiría, por supuesto, mucho más arriba, pero es donde está. Rehuye los controles clínicos, si uno tiene que ver adherencia, es realmente a lo que no viene, pero nunca dejó el sustituto. El sustituto lo tomó siempre, es más, le gusta el sustituto, usa siempre la misma línea. Y lo que sí tiene, que es, a ver, es bastante divertido leer algunas historias viejas, digamos ya, donde por ahí los comentarios que uno hace es que no puedo convencer a la madre que un poquito de galletita, cualquiera, Lincoln, le digo, Oreo, aunque la asume, es una conducta riesgosa. El hábito es el de un poquito, es el de un poquito cuando es chiquito, ese poquito no alcanza cuando los chicos son grandes, y entonces cuando me pone un poquito, cuando es un poco más grande, uno no se puede creer que se come una punta de galletita, o un poquito de quesito, o un poquito de jamoncito. El hábito de un poquito lo mantuvo, y en realidad él siempre intentó llenar sus huecos, los huecos, por ejemplo, que le daban las verduras y las frutas, que no contaba, con algunas cosas altas un poquito, ¿sí? Y ese era el motivo del 10, ¿sí? Ese es el motivo del 10. Pero yo creo que realmente es un hábito interesante de señalar. Entonces, la que sigue, tenemos cómo creció, ¿sí? Fíjense, esta es la talla media parental, o sea, madre y padre, son los dos altos, y el chico alcanza el rango de la talla objetiva genética, creció bien. Fíjense el peso, como entre los 4 y los 5 años es lo menos estable, más variable, ¿sí? Pero realmente el chico está con peso y talla adecuados. O sea, en este momento tiene 30 y está también ahí, está alrededor de 75-80 kilos, sube y baja, pero está bien, y la estatura es normal, es un hombrón. Hace una pubertad totalmente normal, comenzando relativamente temprano, o sea, es normal temprana, como hacen todos estos chicos, con un desarrollo completo a los 15 años, sin ningún tipo de inconveniente. Y en relación a su salud ósea, tiene una densidad mineral ósea total normal, y a los 17 años absolutamente normal en la media, 0,1 desvío, digamos, y con una lumbar de +1, y cuello femoral ya a los 22 años con una muy buena osificación. Cumplió siempre con el sustituto, también cumplió con las recomendaciones de calcio, ¿sí? Porque la línea que tenía no era adecuada en su aporte completo. Entonces, en la que sigue les voy a contar qué pasó con esto. O sea, vieron que yo les dije, bueno, no era posible saber qué pasaba con BH4, y la verdad que el chico no accede a ella hasta los 26 años, porque ya vamos a ver que tiene
un conflicto importante con la elección de su trabajo y está como seguro haciendo la dieta tradicional y no apartándose de lo que se le había indicado. Entonces, bueno, cuando se decide, cuando le dijimos, bueno, es bueno que haga la prueba y demás, hizo su prueba, fíjense que larga con un valor que es el que tenía habitualmente, con un consumo de alrededor de 680, 700 de 12, y tiene un muy buen descenso, mayor de 50%, y cuando suspende vuelve a subir, y cuando reinicia, vuelve a bajar. Entonces, bueno, en este momento, o sea, a partir de acá, no hace tanto, 3, 4 años, tiene una indicación de proteínas naturales de 20 gramos, con 6 gramos de alto valor biológico, utiliza todavía sustituto proteico, usa saproteína a 20 miligramos kilo día, y el último control da 9,3, está ahí, 9, 10, igual mucho más abajo no va, con un cumplimiento que fíjense que se acerca bastante a lo que uno indica. De todas formas, fíjense, nosotros decimos alimentos altos, aquellos que tienen más de 75 miligramos por gramo de fenilalanina, y sigue con el poquito, llenando siempre con altos por sus preferencias. Entonces, bueno, así es como lo tenemos ahora, seguimos. En base a lo que se sabe de la patología, ¿usted piensa que este paciente puede tener alguna alteración en las imágenes de la resonancia magnética cerebral? Entonces, seguramente sí, seguramente no, es poco probable, es muy probable, no se puede saber. A ver qué contestamos. Bueno, está bien. Lo único que no pusieron es de seguramente no, que está muy bien, y el seguramente sí, aseguro se lo llevaron preso, porque yo tengo chicos, o sea, con lo que yo les conté, yo hubiera contestado seguramente sí o es muy probable, pero yo tengo chicos con esta misma historia de vida que no tienen absolutamente nada. Es verdad que con esos valores, a lo largo de toda la infancia, por más que esté controlado, no es poco probable que lo tenga, es probable que lo tenga. Y bueno, no se puede saber, yo creo que sí, que hay evidencia como para pensar que con esos valores puede llegar a tener algo, es probable que lo tenga. Entonces, bueno, pedimos una resonancia para ver cómo estaba, y sí tenía algo, ¿no es cierto? Acá ven las imágenes características de la acumulación de agua o símil desmelinización, tanto en la zona occipital como en la zona periventricular. Y entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Usted considera que estas imágenes seguramente tendrán un correlato clínico en la neurocognición? ¿El paciente tendrá un cuadro neurológico severo? ¿Nunca serán la causa de defectos neurocognitivos? Si bien están presentes en muchos pacientes adultos, ¿no hay un correlato clínico establecido y se desconoce su impacto futuro? Y otra cosa es que son absolutamente irreversibles. Bueno, en realidad, la más acertada es exactamente la cuarta, ¿no es cierto? Si bien están presentes en muchos pacientes adultos, no hay aún un correlato clínico establecido y se desconoce su impacto futuro. No sabemos si son absolutamente irreversibles. Hay quien dice que con dietas en valores muy, muy bajos, o sea, llevando el valor de control muy abajo, se revierten. Yo realmente no he visto reversibilidad de lo que hice, pero tampoco hago resonancias de rutina ni de seguimiento, a no ser que vea algo que sea muy distinto de esto. O sea, en general las pedimos
para corroborar cómo está un chico y a veces incluso como para demostrarle a alguien que está fuera del rango de control que hay un impacto biológico y que se necesita un control mayor. No podemos decir que nunca serán la causa de efectos neurocognitivos, y el paciente tendrá un cuadro neurológico severo tampoco. Ahora, seguramente tendrán un correlato clínico en la neurocognición, es de pensar que sí en algún momento, no necesariamente el impacto, la imagen correlaciona con el perfil neurocognitivo que uno ve en la infancia. Tal vez correlacione con el perfil neurocognitivo que uno puede ver en la adultez o con el tiempo, o incluso en la efectividad de la neurocognición, en afrontar determinadas tareas, evidentemente el que tenga mayores imágenes, pero todavía no hay una evidencia clara. Así que bueno, ahí estamos. Seguimos entonces con este paciente y les voy a contar cómo es en el aspecto psicosocial. Es muy sociable, es muy autónomo, absolutamente autónomo. Estoy hablando de ahora, ¿no? Y digamos en su adultez. Le gusta el fútbol, el tenis, los practicó. En la escolaridad concurrió de entrada a un colegio de doble jornada de alta exigencia, elegido especialmente por la madre, que quería estar segura de que no le había quedado nada de este diagnóstico y que no tenía nada de nada, que bueno, en realidad la exigencia era muy alta. Tuvo buen rendimiento en los primeros años y después empezó con dificultades en el rendimiento escolar notorios desde el quinto grado en adelante, lo que motivó la intervención del equipo que después va a contar la doctora Parque. Completa sus estudios secundarios con guía, o sea, no con guía pedagógica, sino con la guía del equipo que lo va orientando, y realiza una elección profesional en una tarea de alta concentración y rendimiento, lo que provoca la oposición familiar, porque pensaba que era exponerlo a un rechazo, porque evidentemente no iba a ser capaz de desarrollar esta tarea. Entonces él enfrenta a esta situación familiar no solo era hacia él, sino que motivó consultas con nosotros, donde decían, pensamos que no lo va a poder hacer, pensamos que no va a acreditar para poder llevar a cabo esta tarea. Él tomó en sus manos los controles para poder acceder a lo que eligió, y la tarea requería controles frecuentes de precisión, sobre todo, y adiestramiento, que pasó sin dificultad, y él redobló el esfuerzo para mantenerse en control. El control en la época donde estaba haciendo esto estaba alrededor de los 8, que es lo máximo que él llega con su esfuerzo, pero nunca pasó de ahí. Bueno, consiguió el empleo, pasó muchas horas fuera de casa, fuera de casa se desorganiza la comida, tiene cierta reticencia en abrir su condición en el empleo, y entonces comparte comidas con sus compañeros, de los cuales, bueno, otra vez, un poquito, ¿no? Un poquito de sanguchito, un poquito de... ¿sí? Y sus controles siguen en 10. La madre muy preocupada porque dice que lo ve muy irascible en casa, y entonces inicia apoyo psicológico. La madre, por supuesto que es de un adulto, sale de la consulta, pero cada tanto se pide un turno a ella para contarnos cómo le va, cómo ve el chico y demás. Y cosa que es difícil de manejar, porque evidentemente el secreto profesional ya con un adulto pasa por otro lugar, pero como todavía convive con su madre y su hermano, esto muchas veces lo utilizamos para poder acceder al consejo hacia él. Bueno, después de iniciar la biopterina, motivado por la pandemia, resuelve su situación afectiva, se muda con la novia y logra la acreditación en el nivel superior de su empleo. La verdad que sí. Entonces les voy a contar, les voy a hacer un pequeño resumen de cómo era, si me pasás la que sigue, la estructura familiar. ¿No? Mirando para atrás, por supuesto, el diario del lunes, en general es una familia integrada y, como ven, muy preocupada, con mucho esfuerzo hacia el chico, y en general, o sea, realmente adherente como familia, o sea, nunca se fue, nunca abandonó, o sea, con dificultades como toda la familia. ¿Pero por dónde pasaba esto? Bueno, la madre tenía un perfil de alto control y desconfianza, adapta las recomendaciones de los gustos del niño de manera riesgosa, moldea conducta y gustos hacia la comida que fueron difíciles de revertir en el paciente. De hecho, hay algunos que no los hemos revertido. Y después
y tuvo siempre una ambivalencia entre el cuidado y el logro de autonomía, porque ella al tener el control, se sentía más segura como de proteger al chico, y en esta autonomía el chico salía de su control. Entonces, bueno, no sé, nosotros intentamos hacer un campamento, se fueron a la carpa de al lado con otros padres. Iniciamos el sistema de intercambios, y cuando citamos en ese momento habíamos intentado hacer intercambios de 50, adaptar al chico y demás, y en el discurso de adiestramiento al chico, la madre quiso estar presente. Bueno, el chico tenía 10 años, 9, 10, pensamos que podía ser bueno para él, porque en una época donde por ahí él podía llegar a manejar su dieta un poquito más, sobre todo lo de fuera de casa, y el discurso de la madre hacia él era: no vas a poder. Vos ni siquiera te levantás la ropa, no vas a poder hacer tu dieta, ¿estás seguro que no querés que mamá te cuente las cosas? Bueno, ese tipo de cosas, porque le costaba soltar el control desde el miedo, ¿no? Yo creo que era el miedo de que el chico le pasara algo, tuviera algo más allá. Bueno, el papá es más relajado, involucrado al principio, después un poco más ausente por motivos laborales, pero en general presente en las decisiones del chico, y como un poco menos controlador, más permisivo a que el chico desarrollara su autonomía. Nos pasa con estos papás, ya vamos a ver, que son capaces de mirar a los chicos desde otro lugar y no tanto de la patología, es como que no se quedan tan prendidos de las condiciones del chico, ¿no? El hermano nunca habla, tiene una media hermana con un marido ahora, que es su cuñado, que lo protege y lo apaña, que en muchos momentos cuando el padre no estaba presente hacía el rol de padre. Que la verdad que fue muy, muy bueno, y es un poco una figura masculina donde este chico realmente se apoya. Entonces, ahora les voy a contar qué tenemos. Tenemos un paciente PKU moderado, BH4 respondiente, detectado al nacer, con una experiencia familiar traumática de diagnóstico, con indicaciones de buen control un poco más altas que las de la actualidad, con una excelente adherencia al sustituto, pero no los controles clínicos, con hábitos de alimentación riesgosos, con un muy buen crecimiento y desarrollo, con imágenes patológicas o patognomónicas de este control en la resonancia magnética nuclear, focalizado y persistente en lograr sus aspiraciones laborales, y con un logro actual de independencia económico-afectiva interesante. La verdad que es medio un orgullo verlo, porque realmente ha logrado mucho, mucho de lo que se ha propuesto. Entonces, bueno, ahora le voy a pasar la posta a la doctora Pardo, que nos va a contar cómo se acompañó desde lo neurocognitivo a este chico desde que lo conocemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a continuar con lo que viene transmitiendo Ana, y tiene que ver con cómo fue este paciente, y vamos a hablar también de los pacientes, no solamente de este, en lo que es la evolución del neurodesarrollo y la neurocognición desde que inician, o sea, desde la pesquisa, en este caso, en este paciente, hasta la adultez. ¿Qué es, qué es la neurocognición y qué es lo psicoafectivo? En realidad tiene que ver con ir viendo cómo va evolucionando el desarrollo en diferentes áreas, que tiene que ver con funciones, y tiene que ver también con el desarrollo socioemocional. Y cuando estamos hablando de la primera infancia, en este caso de este paciente, lo que uno hace es, a través de pruebas del desarrollo, ir evaluando diferentes áreas que tienen que ver con la motricidad, tanto gruesa como fina, que tiene que ver con movimientos amplios y movimientos más finos, que tiene que ver con las extremidades. El lenguaje, que no solamente tiene que ver con lo comprensivo, con que entiendan, sino también cómo se expresan, y cuando hablamos del cómo se expresan, uno evalúa la semántica del lenguaje, la pragmática del lenguaje, el cómo se expresan, la parte articulatoria del lenguaje, que tiene que ver con esta primera infancia, que es muy importante en cuanto al desarrollo. Y a su vez ayuda al desarrollo del pensamiento, entonces es importante esta área también tenerla en cuenta. Y la sociabilidad y adaptación, que uno llamaría hoy habilidades sociales, y la flexibilidad y la capacidad de poder vincularse con otros en la primera infancia, donde uno va viendo patrones que nos van anticipando qué recursos va teniendo este niño en función a su entorno y consigo mismo en cuanto a el desarrollo social y emocional. En este caso, en este paciente, nosotros encontramos que en la primera infancia
está dentro de patrones normales, dentro de patrones medios. Hablamos de un coeficiente del desarrollo en estas primeras evaluaciones, donde se integran los puntajes que uno va adquiriendo en todas estas áreas, pero es importante, además de ese coeficiente de desarrollo general que uno va poniendo en los informes, cada vez que se acerca al paciente a hacer una evaluación, cuando es derivado por el equipo, tener en cuenta bien lo sutil de qué pasa en cada área. En este caso, claramente, nosotros no encontramos nada al cual uno que llamar la atención o dar alguna indicación, como hacemos en algunos pacientes cuando vemos o observamos algún área que nos da un cierto síntoma de alerta, por decir así. Pero en este caso, realmente, la primera infancia, en cuanto al desarrollo, no notamos ninguna alteración o algo que nos llamara la atención. Pasamos a la siguiente. Acá vamos a hacer como cortes de edad, en realidad, porque claro, esto cuando nos pusimos a ver todo lo que teníamos de este paciente, claro, era año a año una evaluación neurocognitiva que nos iba a llevar capaz de estar acá 7 horas hablando de cada evaluación. Entonces lo que hicimos fue resumir en momentos más críticos o momentos más sensibles por el mismo paciente, por el neurodesarrollo del sistema nervioso y también por etapas que justamente coinciden con esta evolución al cual la persona tiene que ingresar. En este caso es la escolaridad formal, digamos, que tiene que ver con el nivel primario, que es 6-7 años. Vamos a hacer un comparativo. ¿Qué pasaba con la neurocognición? ¿Qué pasaba con su desempeño escolar? Hablo de desempeño de rendimiento, no de aprendizaje, porque vamos a hacer esa diferencia, y del perfil psicoafectivo de este paciente en esta edad, haciendo un promedio de todas las evaluaciones que fuimos viendo en esta etapa, ¿no? 6, 7, 8, 9 años. Acá ya no hablamos más de coeficiente de desarrollo. Para el que no sabe de neurocognición, ya a partir de esta edad y un poquito antes, capaz ya a los 5 años, uno puede empezar a hablar de un coeficiente intelectual, que es importante tener en cuenta porque nos da un parámetro general de hablar de cierta normalidad o no en función al paciente, pero es muy interesante entender que este coeficiente o CI o IQ en realidad es un promedio de un montón de funciones de neurocognición que hacen ese promedio final. Y es muy interesante ver esto y no quedarse solamente en ese CI para poder interpretar bien cómo está funcionando desde la cognición el paciente que estamos evaluando. Por eso hablamos de el lenguaje, igual que en el coeficiente, en las escalas del desarrollo, esto también evalúa el lenguaje en cuanto a la parte expresiva y comprensiva, como dijimos hace un ratito, el razonamiento lógico con diferentes estímulos. Uno no funciona igual cuando uno razona con conceptos verbales, cuando uno razona con números, cuando uno razona con estímulos visoespaciales. Entonces, bueno, justamente uno va viendo cómo ese cerebro va funcionando con diferentes estímulos donde puede haber diferencia. ¿Qué pasa con la visoespacialidad? Y la visoespacialidad es cómo yo me manejo en el espacio, no solamente en planos constructivos, manipulando objetos como un rompecabezas, sino también en planos gráficos, donde podemos funcionar claramente en forma distinta. ¿Qué pasa con la memoria? La memoria no solamente en el tiempo, a corto y largo plazo, sino también la memoria semántica verbal. Una cosa es retener, recordar y evocar conceptos verbales, y otra cosa es conceptos visoespaciales, la memoria visoespacial, y también una memoria que ya se vincula más con las funciones ejecutivas, que tiene que ver con la memoria de trabajo, ¿sí? Que ya en sí mismo no estaría dentro del constructo de memoria, sino más del constructo de las funciones ejecutivas, que tiene que ver con ¿qué? Con la capacidad de poder retener, por eso se llama memoria, elementos en forma online y poder operar con esos elementos en forma online para poder realizar una elaboración o algo como resultado, ¿sí? Donde ahí implica mucho control ejecutivo, un nivel atencional alto, y la atención no solamente en cuanto a si es sostenido o no, sino también dividida a varios estímulos capaz simultáneos donde yo estoy operando. Y a su vez la atención, que la atención, podemos hablar 1 hora de esto, lo voy a hacer muy breve. La atención tiene que ver con diferentes dimensiones que hay que evaluar, algunas más involucradas con las funciones ejecutivas, que ahora en la próxima imagen vamos a conversar, y otras que están un poquito más liberadas de las funciones ejecutivas, si bien la verdad que están muy vinculadas, ¿sí? Que van más allá de si es una atención con un input auditivo o visual, donde puede haber diferencia, sino también la atención cuando una cosa es cuando yo tengo que estar concentrado por 5 segundos, y otra cosa es por 30 minutos, que es la atención sostenida o atención a corto plazo. Otra cuestión es cuando la atención
yo tengo un solo estímulo para estar atenta o cuando tengo varios estímulos para estar atenta, ¿sí? Y cuando yo tengo que alternar a un estímulo o a otro. O sea, claramente uno tiene que hacer un paneo de todos los tipos de atención y en función a eso ver cómo funciona el paciente. En este caso, en este paciente, uno que encontraba. En esta etapa no notamos claramente algo que nos alertara dentro de la neurocognición en cuanto a las funciones, ¿sí? Es importante también tener en cuenta esto, para cualquier evaluación que ustedes hagan a esta edad. Las pruebas neuropsicológicas son un poquito menos sensibles en esta edad, en lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas y la parte atencional, sobre todo, no el resto de las áreas, porque ustedes saben que es un momento de neurodesarrollo, de mucha evolución. Entonces, a veces las cosas que son muy finitas, muy sensibles, en estas edades son más difíciles de pesquisar. Sí, cuando vamos avanzando un poquito más, y ahora vamos a ver qué pasa con este paciente y con estos pacientes. ¿Qué pasa con el proceso de alfabetización y adquisición del número del cálculo? Este paciente estaba adquiriendo, se pudo alfabetizar entre primero y segundo grado sin ninguna dificultad. Logró la adquisición del cálculo, del número en forma adecuada, no había ningún motivo de parte de la mamá de preocupación en función a esto, ¿sí? Sí, lo que notábamos era un muy buen desarrollo de la parte social, como bien dijo Ana recién, él tenía amigos, los papás estaban muy involucrados en el colegio, la mamá tiene un rol muy activo, a veces en exceso, ¿sí? Pero lo que sí empezábamos a notar era esta cosa de baja autonomía de parte del paciente, donde estaba también muy gestado por un perfil de una mamá de un alto control y de muy dominante, lo cual hacía que a veces no dejara espacio a la acción del otro por posibilidad de error, ¿sí? Bien, pasamos a la próxima. ¿Qué pasó en otro momento crítico y por qué lo pusimos entre los 10 y los 12 años? Por dos variables. Una, que está en un momento crítico de evolución de las funciones ejecutivas del área prefrontal, que justamente tiene que ver con estos rasgos de este paciente, a su vez porque justo, no sé si ustedes un poco manejan el tema de la escolaridad, pero justo a esta edad pasan a segundo ciclo, ¿sí? Donde, bueno, hay otra complejidad en cantidad de variables a nivel de la escolaridad, porque hay más materias, hay más docentes, hay más contenidos, hay agendas, o sea, se expone mucho más al otro en su organización, en su planificación, en su nivel atencional de múltiples variables en forma simultánea, o sea, mayor precisión, mayor velocidad. Entonces, es una edad que nos parecía interesante mostrar, porque acá empezamos nosotros a darnos cuenta que algo había que intervenir más allá de los controles normales que venía haciendo, ¿sí? ¿Qué encontramos? Un coeficiente intelectual medio todavía, no, acuérdense que el CI normal está entre 90 y 110, o sea que está perfecto, uno dice, oscilaban entre 91, 92, 90, alguno de 97, iban oscilando. Pero lo pusimos en colorado porque si ustedes comparan con los coeficientes anteriores, bajaron un poquito en cuanto al rango. ¿Y a qué se debe? A esto que les comentaba hace un rato, en realidad el coeficiente intelectual tiene que ver con un promedio de todos esos subtests que evalúan diferentes funciones y que hacen a ese CI general, ¿sí? Y encontramos que si bien muchas funciones estaban preservadas, como el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, como el razonamiento lógico en todas sus dimensiones, como la visoespacialidad en planos gráficos y constructivos, y en la memoria a largo plazo, empezamos a encontrar un descenso poco significativo. No hablaba de síntomas, digamos, leves, nunca hablamos de severidad, como en otros pacientes donde esto ya hace una patología, a un trastorno. Empezamos a notar que había cierto descenso en la parte atencional, sobre todo en áreas de atención donde se involucraban las funciones ejecutivas, por ejemplo, la atención alternante o dividida a varios estímulos simultáneos, donde uno encontraba que había más fallas o más errores en este tipo de ejercicios que exigían más este tipo de función. En la memoria de trabajo, a veces se olvidaban parte de lo que está, uy, me perdí, puedo anotarle una hoja, o sea, había cuestiones a veces de desorganización cuando estaban online con muchas variables a la vez, en este caso este paciente. Este paciente tenía fallas en la organización, muchas veces la mamá decía que no se organizaba, que era un desastre, que se olvidaba las cosas, cuando no había fallas de memoria.
y esta cosa de que le costaba ser flexible para comprender algunas cosas, como que era muy rígido, como que le costaba esta cuestión de ver otros puntos de vista, o se frustraba con facilidad por un monto de ansiedad, se angustiaba y decía que no podía, donde también ahí se involucraba lo emocional, que ahora lo vamos a evaluar, lo vamos a ver, y en la velocidad de procesamiento. ¿Sí? En la velocidad de procesamiento se apuraba mucho, pero con errores de impulsividad cognitiva. Se llama cuando uno a veces comete errores por apurado, ¿sí? Esta cosa de no detenerse y tener una buena capacidad de reflexión y análisis de cada parte. Esta cuestión media ansiosa de apuro y de impulsividad en función a la acción. ¿Esto cómo repercutía en lo escolar? Había síntomas disejecutivos y atencionales que aparecían en los cuadernos. Ahora vamos a ver un poco qué sintomatología uno puede ver como pistas para ustedes cuando atiendan pacientes, pero sí encontrábamos incluso recurrentes a veces algún comentario de la maestra o de la mamá, que en este caso era una mamá, acuérdense, muy alerta, con un alto control y una mirada muy crítica sobre su hijo en cómo funcionaba, porque yo creo que en el fondo había también mucha duda y preocupación, porque siempre estuvo en función a cómo iba a funcionar su hijo en cuanto a el rendimiento escolar. A veces en una sobrealerta, que no era tal, pero sí era importante ir tranquilizando a la mamá en función a que había cosas y logros muy buenos de parte de él. No se observan cuestiones específicas de aprendizaje. Cuando hablo de específico de aprendizaje, hablo de un trastorno específico de aprendizaje, sino hablo más de cuestiones disejecutivas o atencionales. O sea, no había problemas específicos de la lectura, o específicos de la escritura, o específicos del razonamiento matemático. No. Sí había errores en estas áreas, pero no de cuestiones específicas, sino, por ejemplo, se olvidaba alguna letra, se desorganizaba cuando escribía, a veces no encontraba, era muy repetitivo en el vocabulario que usaba por una cosa de poca flexibilidad, había fallas de atención, por ejemplo, se olvidaba que era el más y por el menos, o subía uno de más, subía uno de menos, o sea, pero cuando uno se sentaba y lo organizaba, él hacía la cuenta perfectamente. O sea, evidentemente él lo comprendía, lo sabía hacer, pero estas fallas estaban en su funcionamiento, ¿sí? ¿Qué pasaba en cuanto al perfil psicoafectivo, digamos? Encontrábamos, él seguía, estaba integrado, él estaba muy integrado, la mamá estaba integrada socialmente, o sea, tenía ida y vuelta con amigos, con pares y demás, hacía deportes, pero seguíamos encontrando esta baja autonomía que se acentuaba mucho cuando uno hablaba de lo escolar, cuando uno subía al consultorio y se ponía a hablar con ella, era esta cosa de confianza y desconfianza también de ella, por eso pusimos el perfil parental, que no contribuía a esto, ¿sí? Que esto es un poco, es interesante, porque a veces, después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero más allá de este paciente es muy interesante ver los perfiles parentales de los papás que nos tocan con cada paciente, porque pueden condimentar o no el perfil del paciente, ¿sí? En este caso encontramos más bien sumisión de parte del paciente con respecto a esta mamá, que era muy fuerte. Digo la mamá porque la más presente, o por lo menos la que aparecía mucho más, era la mamá, si bien, como bien dijo Ana, el papá acompañaba y estaba, pero claramente la figura de mayor autoridad y de mayor presencia, de mayor control y de mayor atención en lo académico era la mamá, ¿sí? Pero sí encontrábamos esto. Bien. El perfil parental, que tiene que ver, ustedes saben lo que es el perfil parental, tiene que ver con las características que tiene un papá, que se puede evaluar de dos formas, desde la percepción del hijo o desde la percepción del mismo papá. En este caso uno fue haciendo un seguimiento desde la percepción del hijo en la fundación, y este hijo encontraba a esta mamá con un perfil bastante controlador, ¿sí? Ella tenía rasgos bastante importantes de control, no solamente sobre el hijo, a veces también sobre, en el caso de las consultas o los profesionales, donde a veces ella buscaba que uno fundamentara bien todo y diera seguridad a sus dudas, ¿sí? Eso es lo más lógico y normal, pero en forma intensa, digamos, en forma acentuada y con ciertos momentos de impaciencia o de calma, depende de su nivel de ansiedad también, ¿sí? Pasamos al siguiente. ¿Qué pasó? En este momento, bueno, llegamos a esta edad, nos encontramos con este paciente que estaba en un colegio con todas estas características, un colegio, como bien dijo Ana, con un nivel de exigencia alto, en zona norte, en barrio norte,
donde tenía doble jornada, donde encontrábamos cuestiones donde que ya estaban sofocando al grupo familiar, donde había encuentros y desencuentros respecto a qué hacer con la escolaridad de este paciente, y lo que se tomó la decisión de que entrara en tratamiento, ¿sí? En un tratamiento psicopedagógico, acompañado por una tutoría pedagógica, que estratégicamente la estableció la psicopedagoga que hizo el tratamiento, en este caso fui yo, para acompañar a esta mamá y se pudiera correr un poquito dentro del espacio de su vida, digamos, semanal, de lo académico, porque creíamos que realmente con este perfil no contribuía a trabajar con él su seguridad, su autonomía, buscando un tercero y corriendo un poquito a la mamá para que ella se conectara desde otro lugar. Porque esto realmente a ella la alertaba bastante, la angustiaba bastante, pero ante la angustia aparecía el control o el enojo, ¿sí? Con respecto al tratamiento, ¿qué se abordó? Fueron casi 2 años, donde lo que se abordó fue una estimulación cognitiva en áreas que tenían que ver con las funciones ejecutivas, con la atención donde se involucran las funciones ejecutivas. Era un encuentro semanal de 1 hora, ¿sí? Y se daban pautas a los papás para trabajar en casa cuestiones de la vida diaria. A su vez se trabajaban cuestiones de la metacognición, que fue muy importante en este paciente, que tenía que ver con el registro de sí mismo, de cómo hacía las cosas, no solamente para mejorarlas, sino también para saber cómo compensarlas, ¿sí? Esto fue interesante porque en una matriz vincular donde el otro es muy ansioso, en el caso de a veces no permite que el otro se dé cuenta del error y cómo hago. Ustedes van a ver que cuando tienen perfiles de díadas de papá o mamá, o ambos dos, con un alto nivel de ansiedad en los hijos, van a encontrar que muchas veces esos hijos no tienen tiempo de registrar lo que les pasa porque el otro ya les está diciendo lo que les pasa, o lo que está bien o lo que está mal. Entonces es muy importante en los tratamientos ayudar a que el otro, darle el tiempo para un registro, valoración personal, y ante el error ver la forma de solucionarlo desde sus propios recursos, ¿sí? Ayudando y contribuyendo a encontrarlos, pero donde el otro se sienta capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces se trabajó mucho la parte de metacognición, donde había un cambio interesante desde el inicio hasta el final, donde encontrábamos un paciente con mayor capacidad de registro, con mayor valorización, con mayor sonrisa y no angustia cuando se equivocaba, o sea, cuestiones que tenían que ver y también ayudaban a la situación de aprendizaje. Esto obviamente retroalimentó mucho su valoración personal, trabajar mucho también con orientación a padres en cómo acercarse, trabajar mucho algo interesante que se armó en algunas entrevistas donde estuvieron ambos, y donde después, por cuestiones de viaje del papá, terminó participando ella sola, donde en estos casos es muy importante trabajar también el registro de los padres de cómo son ellos y cómo ellos funcionan con este hijo, digamos, ¿sí? Y cuánto también de ellos involucra en estos síntomas, ¿está? Y cómo acompañan o no. Entonces, bueno, ver las fortalezas y debilidades de cada uno y cómo contribuir con el ayudar en el tratamiento de ese hijo que está con algunas dificultades. Se trabajó mucho sobre estrategias de estudio en forma conjunta con la tutora. La tutora hacía de tutora, claramente, era una persona que acompañaba la organización y planificación en casa, y acompañaba el seguimiento de carpetas, y acompañaba, y hacía que la mamá pudiera retirarse y descansar un poco, y no alertar por demás. Y se hizo orientación escolar, digamos, se trabajó mucho con los docentes, primero para, esto es interesante, es muy interesante con estos pacientes tener un acercamiento a veces a los colegios cuando los papás permiten y cuando ameritan, ¿no? No siempre, pero a veces en estos casos donde se puede hacer una alianza y un andamiaje en común para acompañarlos, también objetivizando la información que ellos tienen, que a veces está distorsionada, o a veces solo llega por los papás desde una mirada de mamá y papá. Entonces está bueno también dar cierta seguridad en algunas cosas, en otras dar información, que ellos sientan, porque a veces el PKU es desconocido para ellos, y ante lo desconocido hay muchas reacciones distintas, ¿sí? Entonces esto es importante también en cuanto al acompañamiento del paciente en el colegio. Igualmente, a fin de año, cuando pasaba el secundario, viendo el panorama de este colegio con alta exigencia,
me acuerdo que mismo el paciente empezó a plantear la posibilidad de cómo iba a ser, o sea, mucha angustia con el secundario y demás. La mamá también estaba muy sofocada y se decidió un cambio de colegio, lo cual generó una gran movilización, porque los papás estaban muy como identificados con el tipo de colegio, con el nivel de exigencia, entonces, bueno, se buscó un colegio que socialmente tuviera un ambiente similar al que ellos habían buscado, pero con un nivel de exigencia en cantidad de variables menor, para poder cursar su secundario, ¿sí? El cual fue algo muy positivo, porque realmente mejoró mucho la sensación del paciente de bienestar personal, se encontró más relajado, incluso mejoró mucho también su desenvolvimiento en cuanto a sus creencias respecto a su rendimiento, porque al bajar la exigencia y la multiplicidad de variables, hizo que tuviera mejor rendimiento en algunas materias. Entonces, y un colegio más chico, que ya me acuerdo un día que decía, que la mamá decía, es impresionante este colegio, él entra y le dicen hola con el nombre, desde el que entra hasta que sale, o sea, él pudo encontrar su espacio y su lugar, lo cual también lo ayudó mucho en la etapa que sabemos que es compleja, que es la adolescencia. ¿Sí? Pasamos a la que viene. ¿Por qué pusimos 14, 15 años? Bueno, porque es un momento crítico de la adolescencia, porque bueno, acá lo que nosotros encontramos es, con respecto a la neurocognición, un perfil similar al que hablábamos anteriormente, pero recordemos que estaba ya en un tipo de escolaridad diferente. Continuaba con su tutoría, un año más estuvo después del tratamiento, y después dejó, entró en una terapia psicológica, apuntando más a el vínculo, sobre todo materno, ¿sí? Porque había ciertas cuestiones que había que, como su aceptación respecto al PKU, el vínculo con esta mamá donde seguía intentando generar mucho control, y una necesidad de autonomía, que esto siempre un poco, en algún punto a veces lo pedía, pero no se animaba, o sea, esta cuestión de vincular que se fue abordando en función a el PKU y su grupo familiar. Este papá, que también estaba más distante, pero por cuestiones formalmente se decía de viaje, de traslado a otro país, se dedicaba a áreas que tenían que ver con muchos viajes, entonces esto tampoco favorecía esta intervención de esta figura, que pudiese haber ayudado en algún tipo de mejoramiento en cuanto a la autoestima o mayor autonomía, ¿sí? Bien, seguían sosteniéndose los síntomas disejecutivos y atencionales, pero con una escolaridad de menor exigencia, lo cual decía que resonaban menos, ¿sí? Una atención mucho más personalizada de la parte escolar, un seguimiento distinto también, que eso ayuda un montón en la sintomatología, y más flexibilidad. Pasamos al siguiente. Bien, a ver, ponemos la adultez temprana. ¿Qué pasó un poco? Ana lo marcaba hace un ratito, él, bueno, finaliza su secundario y él decide realizar esta formación para una actividad laboral que era bastante desafiante. En algún punto la mamá dudaba mucho, dudaba enfrente de él y atrás de él, porque lo decía explícitamente, y a veces llamaba por teléfono o iba al consultorio, como decía Ana, a consultar si no había que testear más, sin qué pasaba, y una persistencia clara de parte del paciente de querer hacerlo, que también confirmaba su necesidad de espacio y de toma de decisión, en cuanto a lo afectivo, su necesidad también de su espacio, y de su gusto y su conexión con lo que a él le gustaba. Él tenía conciencia que le iba a generar esfuerzo, pero realmente quería sostenerlo, lo cual al equipo le pareció muy válido y muy saludable, ¿sí? En su proyecto personal tenía incluso deseos de independizarse, si bien económicamente no podía, y esto le llevó su tiempo, como bien dijo Ana, creo que recién ahora lo ha logrado, independizarse totalmente, pero llevó su tiempo por la cuestión económica, pero había deseos en funcional, lo cual, volvemos a decir, nos parecía altamente saludable, y evidentemente los espacios que ha tenido personales desde las terapias y demás lo han ayudado, porque con
con todo este perfil y esta cuestión vincular, pudo no haber pasado esto, ¿sí? El vínculo materno es bueno, pero sigue siendo bueno, pero por momentos de tensión, donde, bueno, esto generó focos de irritabilidad del paciente importantes, y sí se observaron en escalas de ansiedad rasgos ansiosos con ciertos focos de impulsividad leves, pero ansiedad que se traducía en cuestiones que tenían que ver con el sueño, tenían que ver con irritabilidad y demás, ¿sí? Bien. Sí es interesante en esta etapa, que creo que todo el equipo lo notó, el buen vínculo que él tenía con el equipo, ¿sí? Él realmente uno lo notaba distendido cuando venía a hablar con nosotros, con mucha soltura, con mucha necesidad de escucharnos, momentos obviamente de resistencia, pero él siempre con un vínculo muy empático con la institución, que eso uno podría decir, bueno, puede generar cierta resistencia o rechazo, para nada, al contrario. Es más, el año pasado, en el último Zoom que tuvimos virtual, cuando yo no podía atender, él se quedaba hablando y me decía cuándo nos volvíamos a ver, o esta sensación de necesitar este espacio de contención y de escucha y de acompañarlo en su proyecto y valorando sus logros, no solamente marcando lo que no puede salir, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Entonces acá nos vamos a preguntar algo más general, vamos a salir un poquito de este paciente, ¿no? Y decir, bueno, ¿podemos encontrar un perfil cognitivo característico en pacientes con PKU? Escuchábamos recién a Ana que un poco también lo transmitía, ¿no? ¿Y qué nos pasó como equipo? Después de muchos años estamos haciendo este seguimiento desde la neurocognición y desde la psicoefectividad de los pacientes. Encontramos que había evidencia clínica, estoy hablando hace muchos años, empezamos a ver cosas que se reiteraban, y decíamos, che, pero entonces esto es solamente de esta paciente, con esta familia, con este vínculo parental, o hay algo más. Muchas veces, tanto Ana, como Rosa, como Gaby, venían con hallazgos de congresos en el exterior, donde decían, mirá lo que encontramos, mirá de publicaciones que se hacían, y dijeron, bueno, vamos a empezar a evaluar a nuestra población, ¿sí? ¿Cuánto hay de nuestra población que tenga estos rasgos o no? O capaz no los encontramos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. ¿Y qué hicimos? Hicimos una investigación con un grupo de niños de PKU, hicimos un corte de edad entre los 9 y los 11 años, justamente por este periodo crítico en esta área tan sensible que es la parte de funciones ejecutivas de atención, y para evitar la adolescencia, que sabemos que se suman un montón de variables que pueden complejizar y no dar tanta objetividad en esta evaluación de la cognición. Obviamente pusimos un grupo control, ¿sí? Un grupo control que nos permitía ver cómo funcionaba la diferencia cuando estaba con o sin patología, la neurocognición, sin otras patologías asociadas, ¿sí? Con, obviamente, una adecuada detección, con un adecuado tratamiento, para que no fueran variables que pudieran complejizar los resultados, o no dar tanta objetividad. Entonces, con niños PKU, con una adecuada detección, un adecuado tratamiento, sin otra patología asociada, los comparamos con un grupo control, ¿sí? Y incluso vimos el nivel de escolaridad, para que no influyera en la parte de cognición, digamos, que tuviera un nivel de escolaridad similar, tanto el grupo control como el grupo de niños con PKU, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Que tienen un 6 promedio en comparación con el grupo control, pero que encontramos una diferencia significativa, pero menor, en los niños con PKU, ¿sí? Que en el grupo control. Y acuérdense lo que hablamos hace un ratito, que el coeficiente intelectual, más allá de en sí como entidad coeficiente intelectual, es el promedio de muchas funciones donde están incluidas las funciones ejecutivas y la parte atencional, ¿sí? Pero igualmente esto es interesante marcar y confirmar que el coeficiente intelectual está dentro de niveles promedios, que es lo que decía un poco Ana, digamos, a ver, están dentro de un nivel promedio, pero si uno es más agudo, más fino, más preciso, uno encontraba que al comparar las medias y los desvíos entre ambos grupos, había una diferencia significativa, leve, pero en el grupo de PKU. ¿Y qué encontrábamos cuando ahondábamos más un poquito en las funciones de la cognición? Encontrábamos que las funciones que estaban más afectadas, comparándolas con el grupo control, o sea, el grupo sin PKU, eran las funciones ejecutivas, la flexibilidad, el control ejecutivo, ¿sí?
la capacidad de poder inhibir el impulso, que es esto de él, a veces hacer algo sin reflexionar antes. A su vez la atención dividida, como decíamos hace un ratito, a dos estímulos simultáneos, o focalizadas resistiendo la interferencia de otro estímulo, que implica flexibilidad también, y control inhibitorio. Y a su vez encontramos que cuando cruzamos con variables inherentes a la patología, que tenía que ver con el nivel de fenilalanina, la edad de detección y demás, encontramos que hubo más correlación, si bien el grupo, esto hay que seguir investigándolo y ampliando el grupo, encontrábamos el impacto de la menor fenilalanina en el primer año, mejoraba la flexibilidad del control ejecutivo. ¿Sí? O sea, menor fenil, mejor flexibilidad y mejor control. O sea, miren el impacto del primer año, sobre todo. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora, esto es importante para la clínica general, para la clínica que ustedes cuando tienen PKU. El perfil cognitivo de pacientes con PKU puede generar mayor o menor malestar, incluso pasar desapercibido, dependiendo de tres variables importantes. Porque ¿qué nos importa a nosotros? Cuando uno atiende a un paciente, obviamente que todo esto ayuda en la información y en la orientación, pero es interesante ver qué le pasa al paciente en su vida diaria. Qué cosas son disfuncionales o no en su vida y en su contexto diario. ¿Sí? Muchas veces me ha pasado de evaluar perfiles y encontrar estas cosas sutiles, y cuando yo les preguntaba a los papás cómo funcionaba, pedía los informes del colegio, no aparecía nada sino algún comentario leve, pero todo solucionable, digamos, sobre todo a veces en escolaridades no tan exigentes, o en grupos familiares donde los mismos papás tenían rasgos similares, no por el PKU, porque rasgos en cuanto al temperamento de ellos, o estaban un poco más relajados. Entonces, a veces todas estas cuestiones más sutiles no hacían tanto ruido, no exponían o no hacían al otro en algún punto disfuncional. ¿Sí? Niveles de escolaridad menos exigentes, ¿sí? Niveles de escolaridad más estructurados, más exigentes en variables, pueden hacer que estos pacientes se expongan un poquito más. Y esta cuestión de la funcionalidad, uno la note con mayor disfuncionalidad en algunos contextos que en otros. Entonces, va a depender mucho del contexto familiar y educativo que estén inmersos, del nivel de exigencia parental escolar y de la metodología también utilizada en la adquisición del conocimiento. ¿Sí? Hay metodologías más libres, de mayor seguimiento personal, donde cada uno va a sus tiempos, a su ritmo, donde lo importante es la elaboración y no el resultado, el proceso, mientras que otros tipos de escolaridad lo importante es alcanzar los resultados con un tiempo, con un alto nivel de competitividad. Entonces, bueno, claramente hay sistemas y sistemas que pueden acompañar mejor o peor estos perfiles, junto con los perfiles del grupo familiar también. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Esto nos llevó a no solamente investigar, sino el deber nuestro de publicar, de poder transmitir a otros que están con estos pacientes lo que pudimos haber visto en nuestra población. ¿Sí? Por eso, bueno, está ya salidita, está por salir en cualquier momento, la van a ver, ya nos dieron el ok, que se va a publicar en el Acta Pediátrica de México esta investigación, ya nos dijeron que en breve va a salir publicada, así que un poco fue también transmitir este conocimiento a otros, y seguir sumando y construyendo juntos lo que conocemos de estos pacientes. ¿Sí? Vamos a la siguiente, y no nos, acá hacemos como un resumen de cosas interesantes a tener en cuenta al momento de la consulta, ¿sí? Cuando encontremos alguna queja de parte de los docentes, de parte de los papás, a veces algunos pacientes, en cuanto a errores de olvidos o de omisiones en algunas tareas, que no son fallas de memoria, tienen que ver con este perfil, errores de ortografía natural, ¿vieron? Hay muchos errores de ortografía natural, no pasa con si es B largo o B corta. La ortografía natural es más cuando falta una letra, ¿sí? Las omisiones. Esto es interesantísimo, porque me ha pasado con algunos docentes que vienen preocupados con el informe, ¡ay, se saltea letras! ¿Será dislexia? No, le digo, para nada. Incluso uno ha tomado pruebas de lectura, y los procesos fonológicos en los niños PKU están perfectos. En realidad tiene que ver con errores de omisión. Los chicos disléxicos tienen errores de decodificación, pero además de omisiones tienen inversiones, sustituciones,
y que esto no aparece en los PKU, solo de omisiones que son más de atención, ¿sí? También errores de ortografía arbitraria, que esto sí es B larga y B corta por la parte atencional, fallas en la organización y planificación de sus trabajos, en su escritura, tienden a ser un poquito dispersos, sobre todo cuando vieron la actividad es muy extensa o con muchas variables a tener en cuenta, a veces se olvidan de algunos detalles, hay que estar atrás para que estudien o trabajen por las fallas a veces de organización, ¿sí? Y obviamente por esta impulsividad que decíamos recién un poquito, que tienen como una tendencia a apurarse, también por ciertos rasgos que uno encuentra de ansiedad, a veces no monitorean sus trabajos, por eso a veces omiten letras y no revisan. Nosotros siempre hablamos con los pacientes esto, o sea, a ver, uno como adulto, cuando uno entrega un informe, ¿cuántas veces lo revisa? ¿Sí? Muchas, si uno piensa. Ellos entregan así nomás, por esta cosa de terminar y sacárselo de encima. Esto pasa en muchos chicos, pero cuando, y ni hablar si hablamos del momento de pandemia, pero de lo virtual, pero sin todas estas variables, cuando uno compara el grupo control y el grupo PKU, hay mayor tendencia o mayor intensidad de este síntoma que hay en los otros en los niños que tienen PKU. Pasamos a la siguiente. Y acá les vamos a completar un poco lo que seguimos investigando, porque dijimos, bueno, a ver, la cognición es sumamente interesante, es tener en cuenta todo este perfil, pero bueno, ¿qué pasa con los perfiles parentales? ¿Sí? ¿Podemos encontrar características particulares en los papás de niños con PKU? ¿Sí? ¿O esto es lo que encontramos en este paciente que hablamos, es solamente en este paciente y en otros pacientes encontramos otras cuestiones? ¿Sí? Claramente hay diferencias entre familias claras. Claramente las personalidades de los papás para abordar esta patología y acompañarla con este hijo, con estas características, varía muchísimo, es muy artesanal la intervención que uno hace. Pero igualmente nos atrevimos a evaluar dos cosas. Una, si en este grupo con PKU, a comparación con el grupo control, si había perfiles o algún rasgo característico que se pronunciara más al estar presente el PKU. Y a su vez, que ahora vamos a verlo después, otra variable investigamos que está vinculada con el perfil parental, que son las estrategias de afrontamiento de estos pacientes. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? Ahora lo vamos a ver un ratito, pero que están vinculadas con el perfil parental. Vamos al perfil parental. El perfil parental tiene que ver con las características de este papá en función a la percepción del hijo, ¿sí? Que puede oscilar en diferentes variables, el que tiene un perfil más de aceptación, el que tiene un perfil como papá de mayor control, pero dentro de algo aceptable. Él tiene un mayor control, pero ya de lo aceptable pasamos a lo estricto, con un mayor nivel de intensidad, o el que es un control patológico, donde ya claramente esto puede generar mucha disfuncionalidad en el hijo, en el paciente. O la autonomía extrema, que es aquel que directamente no hay preocupación, ningún tipo de control de nada, es en extremo. Vemos que los extremos no son buenos, ¿sí? Pasamos. ¿Qué encontramos en los niños con PKU? En la investigación, comparados con el grupo control, ¿sí? Encontramos que los niños PKU perciben la relación con sus padres basándose mucho en el control, ¿sí? Que esto, les soy sincera, de ver pacientes incluso de otras patologías, o pacientes sin patología, porque uno en el consultorio ve, uno sabemos que hay determinadas edades donde los papás tienen mayor control de los hijos, sobre todo en la etapa primaria y en la primera infancia, donde ellos perciben una presencia, después en la adolescencia la rechazan y buscan su espacio, pero cuando uno comparaba el grupo control y el grupo de PKU, claramente ellos perciben como cálculo general mayor control, si bien los del grupo que no tienen PKU también lo perciben por la edad en que se hizo este estudio, que fue entre los 9 y los 11, que en los PKU había mayor intensidad en esta vivencia, y cuando andamos por qué, y andamos papá y mamá, encontramos que en el caso del papá había esta vivencia de mayor control que el grupo que no tiene PKU, pero con rasgos de aceptación. En cambio, donde se veía mucho más pronunciado el perfil del control estricto, y en algunos casos patológicos, es de la parte de las mamás, ¿sí? En cuanto a esta mirada de mucha control, y en algún punto a veces de desconfianza, que limitaba la autonomía del hijo, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y ahora pasamos a lo que les comentaba hace un ratito. ¿Y qué pasa con las estrategias de afrontamiento? ¿Por qué las indagamos? Porque las estrategias de afrontamiento
es la capacidad que uno tiene de poder afrontar situaciones de cambio, afrontar situaciones de dificultad, afrontar situaciones de estrés. Ustedes saben que en la vida está lleno de esto, ¿sí? Y el aprendizaje también tiene que ver con esto, ¿sí? Y donde hay, todos tenemos estrategias de afrontamiento. Si uno las ve, si uno se ve en su vida, va a ver que hay una tendencia a buscar algunas estrategias de afrontamiento. Si bien sabemos que depende de la situación, uno puede usar una estrategia u otra, ¿sí? Más lógica o más de búsqueda de apoyo, depende de la situación y lo que estemos afrontando, hay una tendencia a tener rasgos más que utilicemos algunas más que otras, ¿sí? Está siempre. Que tiene que ver con los rasgos de personalidad, ¿bien? Pero donde hay una relación directa también, sobre todo en la primera infancia y en esta etapa de la etapa primaria, digamos, de los estilos parentales, digamos, porque cuando hay mayor control estricto, obviamente que repercute en la menor autonomía o más habituarme a que tengo que buscar apoyo, ¿sí? Porque como mucho no hice solo, siempre con el otro pude, necesito del otro para, ¿sí? Entonces, los estilos parentales sí estarían vinculados con estrategias de afrontamiento, ¿y qué encontramos cuando comparamos el grupo control con el grupo con PKU? Estas son las, perdón, que no las aclaré, estas son las estrategias de afrontamiento que se fueron evaluando en los cuestionarios. La tendencia a ser más racional y lógico cuando tengo que afrontar algo, a buscar apoyo enseguida, ¿sí? A evitar cognitivamente algo que no pasa, el problema, el control o descontrol, el desborde emocional cuando aparece un problema o algún cambio o algo a afrontar, la paralización, las gratificaciones alternativas ante un problema, me voy a ver tele, que están muy vinculadas también con la evitación cognitiva, o como, o me pongo con los jueguitos, o sea, trato de hacer que el problema o esto no existe, buscando la gratificación desde la acción, no solamente la evitación, y la acción sobre el problema, que es actuar. Más allá de si reflexiono o no qué hacer, es hacer algo para solucionarlo, ¿sí? Y obviamente están combinadas, y puede haber 2 o 3 en una situación en articulación, ¿sí? Vamos a ver la imagen que sigue. ¿Qué encontramos en estos pacientes? En comparación con el grupo control. Una mayor tendencia, no es que no había en el grupo control, pero una mayor tendencia de utilización en el buscar mayor apoyo, ¿sí? Tener menor acción sobre el problema, menor tendencia a analizar lógicamente, porque me apoyo en el otro que me ayuda a solucionarlo, ¿sí? No apunto solamente a mi confianza de poder solucionarlo solo, y menor control emocional cuando enfrentan las situaciones en función del grupo control. Están todas vinculadas y relacionadas, ¿sí? Pasamos al siguiente. Esto nos llevó también a una publicación, ¿sí? Esta sí ya salió, donde justamente el equipo quiso comentar estas características que uno puede encontrar, porque es muy interesante en el consultorio, ante ver estos patrones, poder cuando uno atiende a las familias, porque uno atiende al paciente siempre, y hace entrevistas con los papás, si aparecen estos rasgos, saber orientar y anticipar en función a posibilidades de, o cómo puede condimentar o no las acciones del hijo, ¿sí? En función a determinados patrones, que puede activar la misma patología porque uno implica mayor control respecto a la alimentación y mayor duda respecto al desarrollo, pero a su vez potenciado por los mismos perfiles de los papás como personalidad, ¿sí? Que también pueden generar estrategias de afrontamiento no tan eficaces en los hijos. Entonces, qué interesante es también poder hacer prevención primaria o prevención secundaria, no solamente terciaria, cuando ya está instalado el problema, cuando uno ya ve esos rasgos en función a poder orientar, teniendo ya publicaciones hechas que hablan de esto, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y hablando un poco de esta mirada, y hablando ya del equipo, y hablando de la fundación, y hablando de todo lo que estamos haciendo hace tantos años, esta mirada que tenemos sobre los niños con fenilcetonuria es no solamente transversal en el momento de la evaluación, en el momento del aquí y ahora, sino también longitudinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos conociendo a estos pacientes desde que se hicieron la pesquisa hasta que hoy tiene, por ejemplo, este paciente 30 años. Algunos incluso les hemos hecho la orientación vocacional, ¿sí? No en este caso este paciente, que estaba definido y sin dudas, pero en muchos casos hasta se ha hecho una evaluación de orientación vocacional para ayudarlos a elegir la carrera, ¿sí? Entonces,
¿Qué nos permite esto? Conocer perfiles, poder, esto que decíamos hace un ratito, el conocer transversalmente el paciente e interpretarlo. O sea, muchas veces al conocerlo ya, cuando veía una evaluación y veíamos algo que no nos cerraba, sabíamos interpretarlo mejor porque lo veníamos conociendo de hace muchos años, y veníamos viendo el perfil. Hasta podíamos dar cuenta mucho más rápido de algo que no estaba funcionando bien, por ejemplo, la toma de un producto, ¿sí? Porque este perfil no me suena, este paciente no venía funcionando así, ¿qué está pasando? Entonces nos sentamos con la madre, no, sí, la verdad que el producto, sí, entonces, qué interesante es ver esto, digamos, el poder hacer un seguimiento transversal que lleva años y años de mucho conocimiento y de mucho contacto con el paciente, y la evaluación sirve un montón porque nos va dando datos de esta evolución cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Y a su vez esta mirada longitudinal del paciente aquí ahora, que gracias también a esa mirada transversal nos enriquece y nos da más precisión cuando orientamos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y un poco para ir cerrando y dejando espacio a preguntas, creo que esto es interesante como concepto general, ¿no? El paciente con PKU tenemos que verlo ecológicamente. ¿Qué es esto? En sus contextos, en su funcionamiento y en su vinculación con este contexto familiar que tocó, con este contexto escolar que eligió o que no eligió, y con este contexto social que rodea a ese paciente, que rodea a esa escuela, que rodea a esa familia, y que rodea a ese paciente con PKU. Claramente esto pasa en cualquier paciente, tenga PKU o no, en cualquier persona, ¿sí? En los contextos donde nos desenvolvemos, tiene un impacto y una influencia directa con nuestro funcionamiento, ¿sí? Entonces estar atentos con todo esto que charlamos en cuanto a veces intervenir en estos contextos para favorecer la calidad de vida del paciente con PKU, ¿sí? Sabiendo que influyen directamente y que pueden también potenciar o apaciguar o hacer andamiaje de mucha sintomatología que pueda aparecer, ¿sí? Y pasamos a la última, que acá está la foto de todo el equipo, y ahí le voy a dejar la palabra también a Ana, que bueno, que este es nuestro equipo, digamos, ¿sí? Que ya muchos han escuchado hablar en charlas anteriores, y que creo que acá hay algo importante, y ya le dejo la palabra a Ana, es qué interesante es ver a estas familias y a este paciente en los diferentes consultorios. A veces se permiten hablar algunas cosas en un consultorio y en otro no, y lo interesante a veces de hablar entre nosotras de cosas que nos retroalimentan a todas y que nos dan información y conocimiento de ese paciente. Eso es lo lindo de trabajar en equipo, ¿sí? Y lo ideal es en el mismo espacio físico también, porque uno ahí está en interacción continua, uno baja las escaleras y comenta algo, y entonces ayuda en esta retroalimentación de ir conociendo al paciente y hacer intervenciones incluso que una parte del equipo haga en un momento y otra en otro, estratégicamente hablando, ¿sí? O momentos donde los papás pueden hablar en determinados espacios algo y retroalimentan los espacios aunque no lo habló directamente, pero el papá se siente convocado por el equipo porque todos estamos informados. O sea que esto es lo lindo de trabajar en equipo. Te dejo la palabra, Ana. Bueno, no sé, has dicho un montón. Sí, uno reconoce el trabajo de mucho tiempo, y también reconoce la interacción con el equipo. Yo me acuerdo persiguiéndote, pidiéndote por favor que me hicieras un coeficiente intelectual, y vos diciéndome 20 veces, no sirve, así un número no sirve, pero yo quiero un número, y vos decime, no te sirve para nada un número. Hasta que, bueno, nos machacaste en la cabeza que tal vez hay que ser más fino la mirada, pero empezamos a reconocer algunas cosas que se dieron como patrón en muchos chicos, que ahora realmente el tema de la prevención, sobre todo este tema de los estilos parentales, me parece una utilidad importante, porque, o sea, digamos, la primera consideración que uno le surge, ¿y cómo no lo va a controlar si uno le está pidiendo permanentemente que lo controle? Uno no hace más que decirle que lo controle desde que es chico, que le mira hasta la amiga que se pone en la mano para que no se la lleve a la boca, y después le dice, muy controladora. Entonces, bueno, ya, digamos, si no la esquizofrenizás, es lo mismo. Pero, cuando uno abre en el consultorio esta idea de que a lo mejor el control la está superando, le provoca angustia, que tal vez tenga que compartir más, o mirar al chico desde otro cristal, además, no solo desde ahí, porque no solo es
su responsabilidad, que es PKU, o sea, toda la problemática del defecto transmitido, ¿no? Genéticamente, las madres se abren y te dicen que sí, que es exactamente lo que les pasa, que les cuesta mucho. Es interesante cuando están los papás en la consulta, que los papás también escuchen esto, porque los papás sí pueden perfectamente olvidarse que son PKU y se juega al fútbol. Y a lo mejor no comió nada en toda la tarde, a él no le importa nada si comió o no comió, o sea, después se toman un refresco, digamos. Pero la mamá, si no comió, le va a subir, y si comió mucho, también le va a subir, y entonces no disfruta nada a la tarde. Digo, es un patrón que uno ve y que uno puede explicitar y alivia mucho, mucho en la calidad de vida. Así que bueno, la verdad que te agradezco, siempre aprendo con vos cuando hablas, y además reconocemos que esto es lo que les pasa a nuestros pacientes, y esto es interesante, ¿no? Sí. Sí, la verdad que, wow, una mirada totalmente diferente a lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, muy interesante, realmente. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos por la exposición. Y bueno, ahora vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Así que, bueno, vamos con las preguntas. Acá tenemos a la doctora Pacheco, a Tafí. A ver si podemos activar el audio para que pregunte en vivo. Hola. Hola. Hola, Tafi. Primero, gracias, Dani, por permitirnos disfrutar de estos excelentes webinars. Te felicito porque este esfuerzo realmente pocas veces hemos tenido tanto y de tan altísima calidad. Obviamente estoy extasiada con la presentación. Felicitaciones a la doctora Chiesa y a la licenciada Pardo. Excelente. Y qué lujo realmente poder contar con ese equipo. Y bueno, yo sí tengo, quisiera dos cosas, por ejemplo. Primero, tenemos pacientes que no cumplen mucho peor que lo que es un paciente, y sin embargo vemos que el funcionamiento diario o habitual, esto que comentabas en alguna parte de la exposición, licenciada, no me acuerdo tu nombre, discúlpame, no lo leo, dice M. Pardo Campos. ¿Ah? Laura, discúlpame. Como que no es percibido, y eso también depende del nivel cultural. Exacto. Y de los padres, del nivel de educación, del ámbito social donde se desenvuelven. Entonces, mientras el niño funciona en lo básico, es como que está bien y no les genera mucha preocupación. Disculpen que está el perrito ladrando. Y lo otro es cuando el buen control se consigue en los primeros años, ¿qué efecto protector tiene? Porque después hay un relajamiento o hay dificultades, o estamos con estas familias que son difíciles de base, pero vemos que a pesar de un muy deficiente control, el paciente o la persona que ha hecho un control bueno, no te digo excelente, pero bastante bueno, por lo menos en los 2, 3 primeros años de vida, como que tiene un efecto protector, ¿no? Obviamente sin llegar a los estándares de normalidad, pero eso es lo que he apreciado. En la poca experiencia que tengo, pues nosotros no tenemos muchos pacientes. Y lo otro, respecto al trabajo, que bueno, me va a encantar leerlo cuando ya esté publicado, digo, frente a otras patologías, estos estilos parentales que podemos encontrar, el autoritario, el flexible, el laissez-faire, bueno, esto que vos detallaste muy bien, que se ven no solo en chicos que no tienen patología. Algunos de nosotros somos esos estilos parentales, claramente. Pero si compararon estos niveles de afrontamiento con otras patologías crónicas, y obviamente yo que veo también chicos con otra enfermedad con muchísima exigencia, como es la diabetes insulino dependiente, que tienen niveles de control, niveles de riesgo frente al control alimentario, y que llevan una medicación encima, y que está muy estudiado todo este tema de los aspectos psicológicos, los niveles de afrontamiento,
si compararon, o se les ocurrió, no sé, comparar su población de pacientes PKU, si tienen respuestas diferentes o si son similares en patologías crónicas que tienen alta exigencia. Bueno, disculpen si me extendí mucho. Ana. Bueno, no sé, como quieran. Sí, las dos primeras cosas que dijiste es tal cual, o sea, digamos, es lo que decía María Laura de la disfuncionalidad, ¿no es cierto? Y evidentemente, o sea, uno siempre sale del chico sin tratamiento, al chico bien tratado un tiempo, al chico, o sea, evidentemente es mucho más vulnerable un cerebro en formación que un cerebro posterior, pero nosotros encontramos que lo que más pegaba sobre la neurocognición era el primer año de control. Sí. Ojo que los nuestros eran todos bien tratados todo el tiempo, porque queríamos eliminar variables. Pero bueno, todos los años, o sea, influía con peso estadístico el primer año y después con una tendencia de 2 a 5 y de 5 a 10, que era el momento de la evaluación, también influía. Pero el primer año era increíble cómo influía. Impactaba. Y bueno, eso con relación a eso, y evidentemente uno ve las diferencias, y también hay algunas diferencias individuales. Y después nosotros no tendremos diabético para comparar en realidad, pero hicimos este mismo trabajo con los hipotiroides congénitos, que sí tenemos un montón, que no es una patología de alta exigencia, pero sí es una patología que pega desde el nacimiento y que condiciona la actitud de la madre, de alguna forma, en percibir al hijo como enfermo, ¿no? O sea, le da al hijo cierta vulnerabilidad, si bien es una pastillita por día, y los chicos en general andan muy, muy bien, y tienen otro tipo de cosas. Pero hay un subgrupo, que son los más severos, que son los atirióticos, que tenían un patrón distinto, completamente distinto. Era un patrón de disminución de la velocidad de procesamiento y en la ejecución, corregime María Laura, en la viscoespacialidad. Sí, en la viscoespacialidad, que en realidad en algunas cosas está descrito, pero que es importante y marca desde ahí como si fuera una impronta biológica, ¿sí? La impronta biológica del hipotiroideo pasa justamente por la velocidad de procesamiento, y la impronta biológica del fenilcetonúrico por la memoria de trabajo y la impulsividad, que en realidad que es lo que está, son chicos que en general aprenden bien, el otro aprende más o menos, con refuerzo por ahí lo logra, pero le cuesta. Este aprende perfecto, o aprende bien, pero le cuesta aprender porque es disfuncional, o sea, porque no se puede quedar quieto, porque, digamos, y son chicos que molestan más en la clase, y los otros son chicos que están quietos en el asiento, digamos, son muy distintos. Y en relación a los estilos parentales, la madre no era controladora, tiene un control aceptable, me parece, en los hipotiroideos, pero la estrategia de afrontamiento del chico era de paralización. Exacto. Era como de sobreprotección, y es lo que vos ves en las mamás de los hipotiroides, no tiene nada que ver con el metabolismo, pero que dicen, con lo que le pasa en la tiroides, pobrecito, ¿cómo no va a engordar? Y el chico se está comiendo 4 kilos de papas fritas con la bolsa en la mano, ¿no es cierto? Digamos. O sea, hay una sobreprotección en la que pega la vulnerabilidad del diagnóstico, y también algo que es importante en todas las familias diagnosticadas por pesquisa, que es la inaparencia de la enfermedad. Que crea mucho miedo la enfermedad como un fantasma permanente, que me dijeron que le va a traer algo y que nunca le vi nada, porque yo hice lo posible para que este chico esté bien, o le di la pastilla, o le hice la dieta y demás, pero ¿qué le va a pasar? Como si fuera una bomba que en algún momento fuera a explotar. Eso sobre el vínculo seguramente tiene que influir, y de hecho uno lo ve en muchas cosas. Y a veces conspira contra la adherencia, porque al no ver nada, niego y paso. ¿Sí? Así que bueno, sí, con eso comparamos, Tafi, nada más. Bueno, excelente. Gracias por toda la información y la respuesta. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Yo quisiera aclarar, preguntarle una cosa a María Laura, que me parece que va a ser buena para Sí. Muchas veces nos ha pasado que los padres, o sea, en vez de consultar con nosotros, han consultado por un gabinete de colegio y demás, y nos vienen con un diagnóstico de ADD. Total, sí. Esto pasa mucho, sí. Esto, o incluso esto que decíamos hace un ratito, Ana, que de golpe vienen con errores de procesamiento de la información en cuanto a la escritura. Nos ha pasado, 1 o 2 maestras que nos han preguntado por informe, ¿será dislexia? ¿Sí?
Entonces, tiene que ver con esta sintomatología que es parecida, pero la etiología, o sea, el origen de lo que genera esto es totalmente diferente, digamos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque es como retomar estos comentarios que por suerte llegan al consultorio, porque podrían quedar encapsulados en los padres y generar muchas dudas, y los traen al consultorio, y está bueno conversar con ellos, o sea, que la sintomatología puede ser similar en algunos momentos, incluso acuérdense que esta sintomatología se agudiza cuando, por ejemplo, no hay una buena alimentación, o empiezan a robar, o y uno empieza a encontrar todo esto, y de golpe cuando se empieza a regularizar, empieza a disminuir claramente, digamos. Entonces, una bebé así no se comporta, ¿entienden? Es un patrón que es en cualquier momento, más allá de alimentación, más allá de... Entonces, es interesante conversar con esto como psicoeducativamente, ya sea con la duda en función a un colegio o a una maestra, y también con los papás, digamos, para aclarar estas dudas, porque, a ver, el abordaje va a ser diferente. ¿Sí? Sí. Perfecto. Acá tengo una pregunta que dice, si bien sería ideal, ¿no?, realizar la evaluación cognitiva en varias etapas de la etapa del niño, en el caso de que no se tenga acceso a una psicopedagoga durante toda la etapa, la evolución de la vida, ¿cuáles serían las edades donde se recomendaría la evaluación? A ver, en realidad, un poco adrede, están las edades que vieron que propusimos hoy en la presentación, digamos. En la primera infancia siempre es importante hacer una evaluación del desarrollo por un tema de control. Es muy orientativo a los papás, y también está muy bueno el espacio de orientación a los padres también, desde cómo acompañar el desarrollo, desde lo vincular respecto a la presencia de esa patología con ese hijo. O sea que, más allá de lo que uno puede hablar de neurodesarrollo, también esto cuestión psicoafectiva vincular, uno se pone a charlar de eso muchas veces en el consultorio, y de los miedos y las dudas y los resguardos que pueden limitar o no la acción de ese hijo que está en pleno desarrollo. Entonces sirve mucho, o sea, un control en la primera infancia es necesario. Después, el ingreso al colegio, sobre todo pasando el primer grado, está bueno también realizarlo para aclarar todas estas dudas que pueden surgir, por ejemplo, del procesamiento de la información, cuando aparecen estos errores que no tienen que ver con un trastorno específico de la escritura, sino tienen que ver con otra variable, ¿entienden? O sea, como de guía y orientación. Después, cuando entra el segundo ciclo, es clave, porque ahí las funciones ejecutivas están en su esplendor en cuanto al sistema que se las pide, digamos, porque hay más docentes, hay más agendas, hay más... Entonces, generalmente ahí es importante, hablo del segundo ciclo, estoy hablando de 10 años, ¿sí? 10, 11 años. Y en la adolescencia también es interesante por toda esta cuestión también que hablamos hace un ratito, o sea que lamentablemente es difícil decir, pero yo creo que estas edades, si bien no todos los años como hacemos nosotros, que todos los años una evaluación, capaz de decir, bueno, 4 evaluaciones o 5, y obviamente cuando van a elegir la carrera y en la adultez también, porque ahí hay toda una puesta en escena de que más allá de la neurocognición también, que es importante ver cómo está, y en función a qué áreas conviene más, y en función a, es también esta cuestión del conocerse para poder apostar al potencial, cuando uno elige y se desarrolla laboralmente. En este caso, este paciente, fue interesante como él, pese a toda su historia, él persistió con una meta que él quería, de su confianza, de que quería eso, y lo podía sostener. Eso es muy válido, cuando uno se desarrolla vocacionalmente. Pero a veces no pasa, a veces pasa la duda, la capacidad, a veces pasa la inseguridad frente a si voy a poder, o sea, entonces es bueno también la orientación en ese momento de la vida, digamos, ¿sí? Bien. Y tenemos una última que dice si todos los chicos presentan estos cambios que has descrito con respecto a... Bien, a ver, todos los chicos, muchos chicos tienen estos rasgos, que uno los ve en el consultorio, no todos, ¿sí? También depende de todo lo que explicó Ana en cuanto a todas las variables de detección y de tratamiento durante su historia, digamos, los niveles que, o sea, hay un montón de variables, por eso están como de relojero, ¿no? De tantas variables para, realmente es como muy, muy, muy minucioso, o sea, no hay paciente que se repite igual que eso, o sea, agarramos todas las historias, no hay uno que sea igual, en todas las variables que se combinan. Entonces, es difícil decir para todos igual.
porque ya esto no es para todos igual. El nivel de tolerancia no es para todos igual. ¿Entienden? Hay tanto, las familias, ninguna se repite, todo distinto. Entonces, sí, igualmente vemos una tendencia a estos perfiles en general, ¿sí? Pero vuelvo a decir, a veces son más solapados de acuerdo a, incluso otra cosa importantísima que no mencioné, a veces los recursos intelectuales superan, ¿no?, un poquito más la media, y son muy habilidosos en compensar ellos mismos rápidamente estas cuestiones. Que a veces uno encuentra y dice, mira qué inteligente lo que estás haciendo, ¿y por qué lo haces? Y no, porque como yo siempre me olvido de unas cosas, enseguida lo que hago esto, y claro, en el resultado final le voy a decir, wow. Y bueno, pero que esto también hace a la particularidad de cada situación, que también capaz está, pero tiene toda esta cuestión de compensación interesantísima que generó él o ella, ¿está? ¿Sí? Perfecto. Otra cosa que quedó, bueno, acá tienen un montón de agradecimientos y felicitaciones de parte de un montón de gente, la verdad que fue una charla hermosa, así que muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, por las hermosas exposiciones. Nuevamente agradezco a la doctora Chiesa, a la doctora Pardo Campos, a la Fundación de Endocrinología Infantil y a todos los que están del otro lado que nos estuvieron escuchando, así que muchísimas gracias a todos. Y los esperamos el 11 de agosto con el próximo webinar. Así que tengan buenas noches y nos veremos en la próxima. Gracias a vos.